Buenas noches, hermanos, el Señor los bendiga. Es un placer el poder estar nuevamente comunicándome con ustedes. En este mes estamos hablando acerca de las misiones. Quiero agradecerles también por el esfuerzo que han hecho en el viaje misionero. Es una gran bendición el poder saber que la iglesia sigue avanzando. En esta oportunidad quiero animarlos para poder seguir adelante con las misiones. Sabemos que nuestro país está pasando momentos bien críticos, bien difíciles, pero esto no debe ser un estorbo, no debe ser una tranca para que el Evangelio pueda seguir adelante, ni tampoco para que las misiones se puedan detener, sino que más bien podamos avanzar más en las misiones. En esta noche vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a mostrar claramente que el poder dar las ofrendas misioneras no es una idea de un hombre, ni siquiera de un grupo de personas, sino que es algo bíblico. Y que no importa las circunstancias en las cuales estemos pasando, siempre es necesario el poder dar una ofrenda de amor, una ofrenda de generosidad en cuanto a las misiones. Abran sus Biblias, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 8. 2 de Corintios, capítulo 8. Una de las cosas, de los proyectos que el apóstol Pablo tiene en su corazón es la recolecta de las ofrendas misioneras, en especial en esta oportunidad para la iglesia en Jerusalén. Y es una de las cosas que el apóstol Pablo quiere enfatizar en esta carta a los Corintios, y va a utilizar varios ejemplos para poder animar a la iglesia para poder dar esta ofrenda de amor a misiones. Una de ellas la vamos a encontrar que va a ser el ejemplo de los hermanos que están en Macedonia. Cuando usted se da cuenta en 2 de Corintios capítulo 8 del versículo 1 dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia, que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Una de las cosas que el apóstol Pablo va a hacer y va a recalcar para animar a los hermanos en Corinto es el ejemplo que tenían los hermanos en Macedonia, que estos hermanos estaban pasando tribulaciones, estaban pasando angustias, estaban pasando momentos difíciles en su vida, y él dice, si ellos pudieron hacer esta ofrenda de amor, esta ofrenda de socorro de misiones, también nosotros podemos hacerlo. Y no solamente va a recalcar y va a enfatizar y exhortar como la iglesia en Macedonia, sino que también nos menciona el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Veamos capítulo 8, versículo 9, dice lo siguiente: Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. El apóstol Pablo menciona también otro énfasis, y es el amor del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo en su riqueza, Él se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser ricos, ese es un ejemplo maravilloso de lo que nosotros podemos hacer, de poder enfatizar y poder dar más allá de nuestras fuerzas. No solamente eso, sino que también utiliza el ejemplo de ellos mismos. En el capítulo 8, del versículo 10 al versículo 12, muestra que también en una oportunidad los hermanos en Corinto también estuvieron dispuestos a poder dar esta ofrenda. En el versículo 10 dice: Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Ellos también estaban dispuestos en una primera oportunidad. Y ahora les recuerda, en una oportunidad ustedes estuvieron de acuerdo, estuvieron dispuestos a poder hacerlo, y Él les recuerda su primera vez de su ofrenda. No solamente eso, sino que también les recalca y les enfatiza lo que el pueblo de Israel también hizo. Veamos por favor en el versículo 14 y versículo 15 dice: sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho, no tuvo más; el que poco, no tuvo menos. Les recuerdo también el ejemplo del pueblo de Israel, que cuando estaban en el desierto, no importa cuánto recogieron, si fueron muchos o fueron pocos, el Señor siempre les dio. ¿Qué el apóstol Pablo estaba tratando de decir? Que no importa las circunstancias en las cuales estemos, siempre podemos estar dando ofrendas de socorro para las misiones. Vuelvo a repetir, nuestro país está pasando momentos muy complicados.
y pudiera ser una excusa perfecta para poder parar en las misiones. Pero según la palabra de Dios nos va a enseñar que hay iglesias, hay personas, el mismo Señor Jesucristo y aún en el tiempo del pueblo de Israel, ellos pudieron dar no importando las circunstancias. El dar no depende tanto de las circunstancias materiales como de la convicción espiritual. El dar cristiano fluye del corazón. Ella es la expresión del amor de Cristo por la salvación total y completa. No solamente es un deseo, es una convicción. Cuando realmente las ofrendas misioneras son una convicción espiritual, no importa qué es lo que estemos pasando, no importa qué es lo que esté sucediendo, va a ser una convicción y vamos a seguirlo. Deseo que a través de este estudio, a través de estas palabras y esta predicación, pueda usted colocar esa ofrenda misionera como una convicción personal. Y una de las cosas que tenemos que resaltar en esto es el propósito de esta ofrenda misionera. El propósito de esta ofrenda misionera, el apóstol Pablo lo va a explicar claramente en el capítulo 8, versículo 13. Y vayamos allí, por favor, y lo que dice. Porque no digo esto para que para que no haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Ahora, la palabra holgura que habla acá está hablando de relajación, de tensión, alivio. No está diciendo en otras palabras, esta ofrenda no tiene que ver solamente para que tengan alivio los hermanos que están en Jerusalén. Y para que ustedes también tengan estrechez, que significa presión. No es quitar dinero para nosotros y para dar alivio a otras personas. No consiste en esto. Consiste más bien en lo que dice el versículo 14. Dice, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Encontramos en este versículo, el versículo 14, una palabra que se repite y es la palabra igualdad. El propósito de las misiones, de las ofrendas de socorro de misiones, es que haya igualdad. Y esta palabra de igualdad está hablando de similitud, está hablando en condiciones, en proporción, equidad, justicia. La ofrenda misionera tiene que ver para que todos podamos ser iguales o tener las cosas iguales. En los primeros días de la iglesia, hablando de la iglesia en Jerusalén, los judíos habían dado todo lo que tenían porque todas las cosas tenían en común. El mejor ejemplo de igualdad, más allá, supremo, es el del Señor Jesucristo. Cuando hemos leído en el versículo 9, vayamos por favor nuevamente al versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y presten mucha atención, dice que por amor de vosotros se hizo pobre. Sabemos que el Señor Jesucristo es 100% Dios, pero por el gran amor que Dios tiene por nosotros, el Señor Jesucristo, se hizo pobre para que usted y yo podamos ser ricos. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Cumplió uno de los propósitos de esta ofrenda misionera. Él llegó, salió de su reino, salió de su lugar, vino, se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. ¿De qué está hablando el propósito de esta ofrenda? Es tener igualdad. Según el versículo 4, llega momentos en los cuales vamos a tener abundancia, y esa abundancia puede llegar a la escasez de personas, poder ayudarlos en su necesidad. Usted podría decir y yo podríamos decir, bueno, pero nosotros no estamos en abundancia, estamos en escasez. Pero allí es donde vamos a comenzar a comprender un principio fundamental. Y este principio fundamental lo encontramos en el versículo 14, que tiene que ver con esta palabra abundancia. Acompáñeme por favor en el versículo 14. Dice, sino que en este tiempo, con igualdad, que es el propósito, y subraya la palabra y ve aquí, dice, la abundancia vuestra supla la escasez. El principio es acerca de la abundancia. Y esta palabra abundancia significa exceso o provisión excesiva. Ahora, usted me dirá, pastor, estamos teniendo problemas de escasez en el país. ¿Cómo es eso de la abundancia?
Para poder comprender este principio, primero tenemos que aprender otro principio, y es el principio de contentamiento. Vayamos al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11. El apóstol Pablo en este versículo va a hablar a los hermanos en Filipos, una iglesia que ha estado dispuesta a dar una ofrenda. Pero él habla sobre un principio fundamental que cada cristiano debe tenerlo. Leamos por favor el capítulo 4, versículo 11. Él dice lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Es el principio fundamental, a contentarme. Y él dice, cualquiera que sea mi situación. El concepto no es el de resignación a la pobreza, es más bien la libertad a las cosas materiales. Muchas personas no pueden vivir si no tienen todas las cosas materiales. Pero este principio de contentamiento está diciendo, en otras palabras, no necesito las cosas materiales, necesito lo básico, necesito, lo que Dios quiere darme. Es tener conforme a lo que necesitamos. Cuando volvemos a la carta a los Corintios, capítulo 8, encontramos en el versículo 15, haciendo relación a lo del pueblo de Israel, dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, el que poco no tuvo menos. Esto hace relación al libro de Éxodo. Vayamos por favor en nuestras Biblias al libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 18. Y dice, y lo medían por Gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Presten mucha atención. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Este principio de contentamiento no es el de resignarse a la pobreza, sino el poder saber que lo que necesitamos Dios va a proveer. Y para ser honestos, estamos teniendo más allá de lo que necesitamos. Dios ha prometido en su palabra, en el libro de Mateo capítulo 5, que Dios cuidará de nosotros, que no debemos afanarnos por el alimento y la comida, ni el vestido, ni las cosas básicas que necesitamos, porque Dios va a proveer. El gran problema es que estamos acostumbrados a vivir más allá y nunca estamos contentos con lo que es necesario. Por eso que el salmista, en el libro de Proverbios capítulo 30, versículo 8, dice lo siguiente: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y presta mucha atención y dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme con el pan necesario. ¿Qué está diciendo el salmista? Señor, no quiero que me des mucho, dame lo necesario, que yo pueda aprender a contentarme con lo que yo tengo. Porque en el momento en el cual usted y yo podamos comprender este principio fundamental de aprender a contentarnos con lo necesario, lo demás será de mucha bendición, lo demás será abundancia. Y este principio, cuando aprendemos el principio de contentamiento, surge otro principio que está ligado a este primer principio, y es el principio de abundancia. En el capítulo 9, versículo 8, dice lo siguiente, concerniente al mismo tema de ofrenda de misionera, y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Te estás dando cuenta? Está diciendo, si tú das tu ofrenda misionera, que es un principio, debe ser una convicción para el creyente, aún en sus profundas escaseces y tribulaciones, porque lo damos porque es una convicción, y estamos aprendiendo a contentarnos, cual sea nuestra situación, el principio de contentamiento, dice que Él es poderoso para que abunde en nosotros abundancia, es decir, exceso. Está diciendo en otras palabras que Él es poderoso para que nosotros podamos tener una provisión excesiva. Dios nos va a dar más. Sigamos leyendo el versículo, dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Principio de contentamiento. Abundéis para toda buena obra. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que cuando nosotros aprendemos el principio de contentamiento y aprender a vivir con lo que necesitamos, Dios es poderoso para darnos abundantemente. ¿Y para qué? Para que nosotros podamos hacer una buena obra. ¿Y cuál es esa buena obra? Dar una ofrenda de misiones.
Ahora, en el versículo 10 dice lo siguiente: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentarán los frutos de vuestra justicia. ¿Qué está diciendo el versículo? Está diciendo, Dios va a dar semilla al que sabe sembrar. Dios va a dar pan al que sabe comer. Dios proveerá y multiplicará sus frutos. ¿Para qué? Para que podamos dar a otras personas. Versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias. Este principio de abundancia comienza aprendiendo el principio de contentamiento. No importa las circunstancias, si usted está dispuesto a poder dar por convicción una ofrenda misionera y aprender a contentarse con lo suficiente, Dios tiene el poder para darle abundancia. Dios sabrá darle la semilla, el pan, las bendiciones, para que pueda dar su ofrenda misionera. Apreciados hermanos, estoy completamente seguro que esta conferencia de misiones será de gran bendición, que en nuestra profunda pobreza podemos dar más allá de nuestras fuerzas. ¿Cómo? Primeramente entregando nuestras vidas al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Tú dime lo que tengo que hacer y yo lo voy a hacer. Hermanos, la ofrenda misionera, aún en momentos críticos, puede ser mucho más de bendición para llevar la palabra del Señor. El Señor los bendiga. Espero que haya sido de bendición. Bendiciones.